Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hasta aquí es la lectura en esta mañana, pero nos vamos a ocupar puntualmente de considerar el párrafo que va desde el versículo 20 al 22. Parte del versículo 20 y el versículo 21 es el fundamento para extraer el primer punto del sermón, que se titula Cristo Jesús, ejemplo de un padecimiento injusto que trajo bendición eterna. El punto número 1 del sermón es triunfando en medio del sufrimiento injusto. Se extrae de los versículos 20 y 21, que los repaso, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y el segundo punto del sermón es: su exaltación señala nuestro destino final. Versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Simplemente a manera de conexión quiero hacer una introducción, obviamente conectando el párrafo con el contexto. Pedro viene alentando a los hermanos a que ellos tienen que permanecer fiel en la prueba de la persecución. Ese es el tema. Y para esto él les habla de que están incluidos en la gracia de Dios, y que el estar incluidos en la gracia de Dios hace que ninguna circunstancia en la vida del pueblo de Dios pueda separarse del propósito y de la voluntad de Dios. Ninguna circunstancia. Y para explicarles eso, Él les habla de que son elegidos por el Padre en la eternidad, les habla de que son comprados por redención en la obra de Cristo en la cruz, y les habla de que son justamente regenerados en la santificación del Espíritu Santo. O sea, les dice, la trina deidad está en conexión con ustedes, ustedes están dentro del plan de Dios. La vida actual de ustedes pasa por un propósito de Dios. Entonces, cuando Él los llama a que deben ser testimonio al mundo, Él toca un punto central: el problema del surgimiento del pecado en la vida de un creyente que no puede aguantar sin pecar,
es porque le falta la paciencia hasta que Cristo venga. Hay una paciencia que debe ser justamente forjada a través de la prueba. Y es lo que el mismo Pedro les está diciendo: si es necesario, tengan ustedes que ser probados para que la fe de ustedes sea hallada en gloria y alabanza cuando venga Cristo. El punto es que el decaimiento de la iglesia perseguida en ese tiempo lleva al Espíritu Santo a alentarlos a través de esta porción. Y les hace entender que la paciencia de Dios, que es completa en todo su plan, es infinita, pero que la paciencia humana es débil. Y la manera en la que quiere llevarlos a que entiendan que deben ser pacientes y no deslizarse hacia la vida del pecado, sino que deben mostrar a Cristo por más que la prueba sea larga y la paciencia parezca agotarse, los pone de cara al ejemplo del Cristo paciente, que soportó hasta el final la injusticia de la cruz, pero que consiguió resultados gloriosos. Y Él les está diciendo: ustedes no deben cansarse. Deben vivir en fidelidad y en santidad hasta que Cristo venga si es necesario. Miren a Cristo y observen que su paciencia hasta la muerte consiguió el triunfo de la gloria eterna. Sin embargo, ahora, cuando Pedro los lleva en este tema general a analizar su paciencia, evidentemente les habla de una historia que ellos conocen. Era una población que entendía el Antiguo Testamento. Era un auditorio que conocía las historias de la antigüedad. Pedro en la carta viene hablando, y lo he recalcado en todos los estudios, domingo tras domingo, usa un lenguaje retrospectivo hacia el antiguo pacto permanentemente, porque les predica con la parte de la Biblia que ellos tenían en ese momento. Y los lleva a que entiendan que la historia de Noé es exactamente igual y repetitiva a la de nuestro tiempo. Aquella fue una sociedad perversa, pecaminosa, que aborrecía a Dios. Eran personas que atacaban el camino de justicia, atacaron a Noé, pregonero de justicia. Dios tuvo una paciencia longánime, por 120 años les predicó la justicia a ellos y no se arrepintieron hasta que el juicio vino. Sin embargo, Noé, siendo justo, se salvó en el arca. Y hace una réplica exacta de lo que es el trato paciente de Dios con la impiedad de un mundo que le aborrece, y lo traslada al tiempo de la prueba de ellos y les dice: ustedes están en la misma arca que estuvo Noé, y va a llegar un juicio que no va a ser por agua. Es el juicio que va a destruir a los impíos, pero ahora tienen que aguantar y mostrar a Cristo, no se deslicen. Ese es el sentido del párrafo. Pero vamos a desglosar la manera figurativa, el índice que usa Pedro para unir el antiguo pacto con el nuevo y mostrarles que la historia se repite en ellos. Y que ellos deben seguir siendo pregoneros de justicia hasta que el Señor emite el juicio, como ocurrió en aquel tiempo, porque están unidos a Cristo. Y que el resultado final será que en la gloria donde está Cristo por haber vencido la prueba injusta, ahí terminarán ustedes. Este párrafo entonces en cuestión es que el padecimiento injusto de Cristo en la cruz ha logrado el propósito eterno que el Padre tenía con Él. El propósito que el Padre tenía con Él era triunfar sobre el pecado, quitar el pecado de en medio y establecer a través de Cristo la amistad permanente de la iglesia con Él. Y el bloque del pasaje que Pedro usa
es para animar a los hermanos, poniéndolo de ejemplo frente al padecimiento injusto que ellos atraviesan, por estar siendo perseguidos, la opresión de un mundo hostil controlado justamente por la maldad, bajo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es la actitud hostil del enemigo de Dios que controla a los que oprimen a los creyentes y odian la justicia y la verdad. Es la réplica de esta batalla entre el bien y el mal que se origina desde la introducción del pecado y que recorre toda la historia hasta el juicio de los impíos en el día final. Pedro les hace notar a ellos que están en el medio y que Dios tiene un propósito con ellos. Es el testimonio fiel de la fe que ellos tienen en Cristo, como prédica de la transformación que el Evangelio hace en ellos. Es necesario que entendamos que en nuestra vida, mis amados hermanos, cada momento que vivimos, cada circunstancia que atravesamos es usada por Dios para su propia gloria. Por esto el puritano Thomas Watson, y vuelvo a citar, decía esto: las aflicciones actúan para bien mientras dan paso a la gloria. No que ellos merezcan gloria, pero tales aflicciones los preparan para eso. Así como el arado prepara la tierra para un cultivo, así también las aflicciones nos preparan y nos alistan para la gloria. El pintor pone su oro sobre colores oscuros, por lo que Dios pone primero los colores oscuros de la aflicción y luego pone el color dorado de la gloria. Al odre se le curte antes de ponerle el vino. Los odres de misericordia se curten primero con aflicción y luego se derrama en ellos el vino de gloria. Por tanto, vemos que las aflicciones no son perjudiciales, sino provechosas para los santos. Es necesario que entendamos que el dicho justamente de Watson se adapta a todo lo que Pedro viene diciendo. En 1 Pedro 1, 5, 7 dice el apóstol que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora. El contraste permanente entre el padecimiento actual y el resultado de la gloria eterna. Si atravesamos con fidelidad la prueba de una fe verdadera. Pedro, ¿qué dice? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No podemos darle ni quitarle a la salvación, pero si hay algo que Dios ha diseñado es que el pueblo de Él sea probado para que resalte la evidencia de una fe gloriosa que los ha transformado al estar vinculados con Cristo. En una palabra, Pedro les está diciendo, la mejor manera de que el mundo vea que ustedes son de Cristo es que ustedes sean fieles frente a una presión en donde nadie que no tenga Cristo podrá ser fiel. Es la presión que tuvo José cuando la mujer de Potifar, aprovechando que su marido se iba un mes, lo invitó a adulterar con ella. Ah, pero eso no es una persecución. Sí, es la persecución de una mujer, no de un soldado romano. Lo persiguió un mes, invitándolo a caer, pero él fue fiel. La persecución no simplemente es la presión hostil de un gobierno que te quiere erradicar de la sociedad. Es la prueba de la fe que determina que Cristo reina en tu vida.
En el caso de la persecución gubernamental, la prueba de la fe era no contestarles con agresividad, no usar la violencia con la que ellos atacaban. En el caso de José fue que la fe verdadera, por estar Cristo en él, por tener fe en el Mesías que había de venir, por ser un justo que amaba y temía a Dios, es que no quiso adulterar. El pastor John MacArthur, cuando se refiere al tema, aclara este concepto y dice: Pedro termina su sección sobre el sufrimiento injusto de los creyentes con el ejemplo de cómo el padecimiento injusto de Cristo logró el propósito triunfal de Dios. En el corazón del Evangelio está el hecho de que Jesucristo, quien era perfectamente justo, murió por individuos absolutamente injustos. Triunfó a través de ese sufrimiento injusto, según Dios había predeterminado, proveyendo redención para el mundo. Triunfando en medio del sufrimiento injusto. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pedro está haciendo esta comparación y puntualmente está diciendo: ustedes están en conexión con Cristo, están conectados a Cristo. Este es el bautismo que los salva. Los está animando a que ellos entiendan que están bajo la protección de Dios en Cristo, en todo el proceso terrenal, y que en Cristo tienen la apertura de la gloria eterna. Que atravesar la prueba para ellos debe ser tomarse de Cristo, tomar del poder de Cristo para vencer la tentación. Estar bajo el poder del Cristo resucitado para no reaccionar de la manera como reaccionan ellos. Que sea verdaderamente real que el pecado no te controla, maltratando al opresor. Eso es lo que quiere decir ese texto. Nada más que utiliza toda una figura que durante mucho tiempo fue mal interpretada en muchos aspectos, y voy a hacer todo un desglose para que quede claro en la iglesia. Pero en realidad el sentido es ese. Es que estamos vinculados por Cristo. Y en Cristo estamos cubiertos durante todo el tiempo de prueba terrenal. Y en la eternidad. Simplemente por algo, por la bendita realidad de que somos salvos. Ese bautismo ahora nos salva. En la primera parte del texto, o sea, el versículo 20, Pedro está detallando la época de la historia de la redención en la que estos espíritus demoníacos actuaron y fueron encarcelados por Dios. Y hago la conexión. Esta es la parte en donde Pedro, en la figura, le dice lo que pasó con Cristo en el tiempo entre que él entregó el espíritu y el tiempo en el que resucitó al tercer día. Entre esas 72 horas ha ocurrido esto en el mundo espiritual. Expliqué en el sermón pasado que Cristo fue vivificado en el Espíritu a pesar de ser muerto en la carne, y que esto significaba que Él tenía una naturaleza que obviamente era eterna y nunca murió, pero que en realidad habla de un juicio que cayó sobre Él, por la cual Dios, al cargar Él el pecado del pueblo santo, lo dejó solo. Cristo mismo pudo decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero una vez que Él entregó el Espíritu y que Él se presenta al Padre, evidentemente hay una vivificación, hay una unión nuevamente en la tarea de la trinadeidad. Él ya cumplió con la obra del pago de la deuda cuando expiró y dijo: consumado es.
Este es el espíritu vivificado, y él obviamente en espíritu vivificado fue a los espíritus encarcelados. Expliqué que se refiere a demonios, que evidentemente en el tiempo antediluviano se ocuparon de pervertir con toda clase de perversión sexual la raza humana, degeneraron al hombre, uniéndose obviamente a través de hombres con mujeres humanas. Y obviamente la raza fue pervertida en toda clase de maldad. Noten que tiene conexión con esto porque Pedro usa justamente como figura el tiempo de Noé. Y evidentemente está hablándonos ahora de ese tiempo. Nos sitúa justamente en ese tiempo. Esos demonios que ahora están encarcelados en fosos de maldad operaron activamente durante ese tiempo, hicieron todo el mal impetuoso que pudieron hacer al punto que la raza fue totalmente descontrolada en el nivel de la maldad, motivo por el cual llegó el diluvio. Entonces hay una providencia que está ligada a un propósito divino en todos estos acontecimientos. El juicio del diluvio debió llegar por la maldad y degeneración incontenible de la raza en ese tiempo, y estos espíritus fueron parte de esa maldad. El punto es que en la providencia divina, esa maldad no debía seguir, por razones obvias, el mundo tenía que llegar hasta hoy, y evidentemente a esos espíritus los puso en foso de maldad, generando un equilibrio providencial entre el bien y el mal que solamente está en él, y dejó solo a una parte de los ángeles rebeldes, que son los que habla Efesios 6, estoy haciendo todo un contexto bíblico, de que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, estos están sueltos, pero los que están guardados en fosos de maldad pudieron arrojar toda su maldad en la contaminación de la raza original que dio lugar al juicio del diluvio, a la mortandad total de todos los humanos menos la familia de Noé. Entonces esa es la conexión. Por eso dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y ahí habla justamente del Dios paciente en ese tiempo de maldad, en ese tiempo de perversión. Es la paciencia que tuvo Dios frente a la maldad de una raza caída en el pecado y en la perversión moral y sexual, por 120 años predicando y machacando que se arrepientan. Noé como pregonero de justicia, predicando que se arrepientan de sus pecados y que busquen a Dios, y que evidentemente llegará un juicio que Dios arrojará al mundo si no se arrepienten, y nadie se arrepintió. Es justamente para situarnos en esta escena temporal que Pedro habla cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Sin embargo, el propósito de Pedro no es tanto situarnos temporalmente en el suceso, a pesar de que lo hace. Nos dice, miren, esos espíritus trabajaron en ese tiempo, ahora están encarcelados, y a esos les predicó Cristo. Pero conectado al mensaje de la figura, lo que más bien quiere hablar Pedro es de una analogía o comparación, que esta salvación experimentada en el tiempo de Noé tiene una conexión con la salvación provista por medio de Jesucristo. De hecho, el arca de Noé, que libra a la familia de Noé de la destrucción del juicio del diluvio, fue diseñada por el Padre como un gran índice celestial que señalaba a Cristo y su gloriosa redención, quien con su salvación preserva a su iglesia y la libra del día del juicio. Y es por esto que Pedro resalta en esta frase la paciencia que Dios tuvo con el mundo perverso y corrupto de aquel tiempo.
Y es a esto a lo que se refiere Moisés cuando él escribe en Génesis 6:3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Pedro usa este lenguaje para que entiendan que es necesario que los creyentes padezcan confiados en la protección que Dios tiene de sus hijos en este tiempo, tal como la tuvo con Noé y su familia en aquel tiempo de prueba. Hay una conexión directa con la voluntad de Dios en tus circunstancias. Y debes atravesar tu prueba sabiendo que estás ligado al propósito de Él. No obstante, Pedro le hace notar que en aquel tiempo de paciencia Dios proveyó un pregonero de justicia, que fue Noé. Tal como lo encontramos en los escritos de Pedro cuando él dice en su segunda carta, la segunda carta capítulo 2 y versículo 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, de parte de Dios, no solamente les anunció a ellos juicio, sino que también los llamó al arrepentimiento como un único camino para liberación de ellos. Dios, siempre en medio de la impiedad y advirtiendo un juicio, tiene predicadores. Vos sos uno, yo soy otro. Ese es el motivo de tu vida, no hay otro. Lo demás es complemento. De la misma manera, así como el diluvio llegó posterior a 120 años de padecimiento y de testimonio fiel de trabajo, de labor y de predicación de Noé, para con los que se le burlaban, para con los que lo maltrataban, asimismo Dios usa el testimonio de la predicación fiel de sus hijos, quienes son llamados hoy a testificar de Cristo y de su justicia, atravesando el tiempo de la prueba actual. Sin embargo, la maldad y perversión del mundo de aquel tiempo fue tal que, a pesar de la invitación de Noé al arrepentimiento, durante 120 años no fue escuchado por nadie, sin que haya un solo humano que se haya arrepentido de su maldad. Y la prueba es que cuando el diluvio vino y se cerró la puerta, ningún otro salvo entró en el arca. Los miembros de la familia de Noé, solamente Noé y ellos, dice Pedro, habitaron el arca de la salvación. Y lo expresa de esta manera: en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué les está queriendo decir Pedro? Ustedes son la iglesia. El testimonio son ustedes. El juicio llega. Los impíos y los que atacan al pueblo de Dios serán juzgados. Pero hoy ustedes deben predicar fielmente el poder del evangelio en ustedes. ¿Cómo? No viviendo en el pecado como ellos viven. Pedro resalta la decepcionante respuesta del mundo antiguo a la predicación de Noé, cuando él apunta que solo 8 personas se salvaron en el arca, de todo un mundo perverso y pecador. Y esto da a entender que el evangelio de justicia predicado no fue creído por nadie, pero Pedro llama a los creyentes a que ellos no se desanimen. Por más de que ellos no vieran el resultado de la fidelidad de ellos, deben ser fieles hasta el fin. Deben entender que Dios tiene un propósito en la fidelidad de ellos en el tiempo de la prueba. Y de la misma manera Dios nos llama hoy a entender que, a pesar de que tu evangelio no traiga gente, a pesar de que el esfuerzo del grupo pequeño no produzca resultados, tú debes seguir siendo fiel.
Somos pregoneros de justicia en el tiempo actual que está marcado por la palabra de Dios para el día del juicio final. No será con agua como en aquel tiempo, pero sí será el día del juicio. Pedro, en relación a esta salvación a través de un juicio, aclara que solo 8 personas fueron salvadas por agua, mientras que los demás miembros de la humanidad perecieron ahogados en el mismo juicio. El mismo elemento que salvó a unos condenó a otros. Y la analogía que Pedro utiliza aquí es que el mismo elemento del juicio, es decir, el agua, eliminó a los impíos y salvó a los escogidos. Y entonces Pedro los llama a la reflexión para que entiendan que al estar en Cristo, no solo serán preservados en el tiempo de la prueba actual, como fue preservado Noé y su familia en medio de la perversión de ese mundo destruido y caído en el pecado, sino que bajo la misma línea nosotros seremos introducidos a la gloria. Al estar en Cristo, tenemos protección actual mientras padecemos injustamente y tenemos esperanza de gloria eterna. Somos llamados a aborrecer al pecado. Somos llamados a mantenernos fieles, pregonando la justicia con nuestra vida fiel. Eso quiere decirles Pedro. Y es por eso que hace la conexión y utiliza la palabra que da a la teología pie para que sea controversial. Y él habla de un bautismo. Entonces sigue diciendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Pero por qué hace eso? Porque la analogía justamente que estoy desarrollando es una analogía en donde participó el agua. ¿Cómo fue el juicio de aquel tiempo en los días de Noé? Que el mundo cayó bajo agua. ¿Sí? ¿Y qué es normalmente el bautismo? Bueno, justamente es sumergir a alguien en agua. No obstante, Pedro no se refiere al bautismo en agua. En aquel tiempo, el arca, obviamente, flotó sobre el agua y la lluvia mojó al arca, pero estaban inmersos en un propósito de Dios. El arca, siendo figura de Cristo, protegió a Noé. El propósito de Dios es juzgar en el juicio del agua al mundo perverso y salvar a los suyos. ¿Qué hace Pedro? Toma esa figura y dice, el bautismo, eso que ocurrió bajo agua, que corresponde a esto ahora, en este tiempo en el que les toca padecer a ustedes lo injusto, ahora nos salva. Y es necesario interpretar correctamente esto para no caer en errores como muchos lo hacen. Y estoy seguro que sin mala intención, es una cuestión interpretativa. Porque pretenden usar este versículo para afirmar la salvación por medio del bautismo. Es decir, que el bautismo en agua tiene algún poder regenerador. Y Pedro no está diciendo aquí nada de eso. Es una figura comparativa. La expresión el bautismo que corresponde a esto aporta la analogía de que así como Noé y su familia fueron preservados de las aguas del diluvio por estar en contacto, o sea, dentro del arca, la cual figuraba Cristo, mientras el resto de la humanidad perecían ahogados, así también los creyentes son preservados para vida eterna en la unión salvadora con Cristo. Y es por esto que Pedro utiliza el término bautismo, para indicar la inmersión del pueblo santo en la eficacia de la muerte de la cruz. La inmersión del pueblo santo en la eficacia de la muerte de la cruz. Lo que ocurre entre el contacto de Cristo con su pueblo santo, hay salvación.
que redunda en preservación temporal y en gloria final. Cristo es visto entonces en la figura como el arca de protección que navegará sobre el holocausto del juicio a los malvados, dentro de la cual es preservada su iglesia. Qué tremendo que es esto y hermoso. Y de la misma manera, en esta figura, se muestra que Noé y su familia fueron inmersos no solo en agua, sino en el mundo bajo juicio. Todo el tiempo estuvieron protegidos por estar en el arca. Dios los preservó en medio de su juicio, que es lo que también hace por todos los que confían en Jesús. Sin embargo, Pedro, para asegurarse de que la expresión no sea interpretada como conocían muchos, porque el bautismo era una cuestión judía. Ellos venían con un lenguaje, venían con un chip, como decimos hoy, ¿no? De lo que es el bautismo, la asociación con el pueblo de Dios, una marca de pertenencia, y tenían justamente asociación con esa contrición de corazón y de querer ser perdonados y de querer ser justificados de su pecado. El bautismo era una costumbre judía. El bautismo lo practicó Juan el Bautista en el mundo judío. Los que se comprometían con el arrepentimiento de sus pecados salían a Juan para ser bautizados. Y luego Cristo instituyó el bautismo cristiano, que mostraba justamente la realidad interior de una manera exterior, la asociación con Él. Pero todo esto lo conocían ellos, lo del bautismo judío, no conocían lo del bautismo cristiano porque se estaba practicando en ese tiempo. Pero Pedro quiere asegurarse de que no confundan el hecho. Y entonces él agarra una frase y les dice: no quitando este bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y esta es una parte que también es mal interpretada, pero que es aclarativa, porque tiene que estar en conexión con lo que ha dicho recién. Y lo que ha dicho recién tiene que estar en conexión con todo lo que viene diciendo. Porque entonces, si interpretamos un texto fuera de contexto, caemos normalmente en un pretexto. ¿Qué les dice Pedro? Al expresar que el bautismo al cual Pedro se refiere es el bautismo que no quita las inmundicias de la carne, Pedro quiso decirles que es un bautismo completamente espiritual. Es la conexión con Cristo prefigurada en la acción del arca para preservar a Noé del juicio en aquel tiempo, a lo que Pedro está llamando bautismo. Es espiritual. Entonces, ¿qué quiso decir Pedro? Pedro les quiso decir lo siguiente: este bautismo no es el bautismo en el cual una persona puede meterse a una pileta y que por causa del agua se limpia su cuerpo. Estas son las impurezas de la carne. No es el bautismo que lava el cuerpo, la carne. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es el hecho entonces del contacto espiritual, la conexión espiritual con Cristo, que obviamente se produce en el momento de la regeneración, cuando se nos comunica la fe y el arrepentimiento, cuando creemos en Él, cuando confesamos nuestro pecado. Esto es justamente lo que está diciendo Pedro
como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea que Pedro está diciendo, no me refiero a una persona que sumergida en una pileta con agua puede lavar su cuerpo, me refiero a la persona que está siendo librada del juicio por su unión con Jesucristo, el cual es el arca de la salvación. Y es por eso que Pedro confirma esto. Es un concepto que él lo imparte en la siguiente expresión. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, es claro notar que la unión con Jesucristo, sea el bautismo que ahora nos salva, es un bautismo completamente seco. Es el mismo bautismo al cual se refiere Pablo escribiendo a los romanos cuando dice en Romanos 6, 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este bautismo de la conexión con Cristo, en la cual nos identificamos y morimos en la muerte de Cristo. Morimos al mundo para vivir una nueva vida. Y por la resurrección de Cristo se nos garantiza el rumbo de la esperanza de gloria. Estaremos donde Él está. Este bautismo que Pablo enseña en Romanos 6 es la conexión con Cristo y lo que esto provoca. Es exactamente lo mismo que Pedro le está diciendo a la iglesia allí. Ustedes están conectados con Cristo y están guardados en Cristo y deben ser pregoneros de justicia fieles como lo fue Noé, porque están siendo preservados en la prueba hasta que llegue el juicio. Como el mundo en la antigüedad cayó bajo el juicio en agua, el mundo que los ataca, que los oprime, que se les burla, que los invita a pecar, serán juzgados en el día del juicio. Pero es necesario que sea probada tu fe. Si permaneces fiel frente a este tiempo de prueba por estar en Cristo, eso quiere decir de que eres un verdadero. John MacArthur aclara todo este lenguaje figurativo y dice: el bautismo en agua nos salva. Es el bautismo del Espíritu Santo en el pecador que confía en Jesucristo, la única arca de salvación de los elegidos. Lo que rescata para siempre del infierno al pecador y lo lleva en forma segura al cielo. Este es el triunfo definitivo del sufrimiento de Cristo por esa persona y la garantía del triunfo en medio de su propio sufrimiento injusto. Entonces, el Señor nos llama, mis amados, a través de esta figura a entender que estamos unidos a Cristo y que por estar unidos a Cristo debemos atravesar la prueba de la persecución, de la tentación, de la hostigación, de la hostilidad, cualquier tipo de prueba de una manera fiel, sabiendo que estamos bautizados en Cristo. ¿Esto quiere decir que entendamos que nuestras fuerzas vienen de Cristo? Esto quiere decir que entendamos que el propósito que Dios tiene con nosotros es porque somos de Cristo. Esto quiere decir que Cristo es el que nos puede librar del poder del pecado. Cristo nos puede librar del poder de la depresión. Cristo nos puede librar del poder de la tentación. Cristo nos puede librar de todo lo que es para nosotros una gran prueba difícil de atravesar. Amado, ¿estás atravesando tu tiempo de prueba y dolor mirando a Cristo como tu único refugio salvador?
¿Cuál es tu actitud en medio del ataque hostil del mundo impío? ¿Confías en la protección permanente que disfrutas en Cristo? ¿Y confías en que Él traerá juicio sobre los que te aborrecen? ¿O te vengas tú de tus agresores? ¿Eres un vengativo? Confía en Jesús. La manera en la que debemos atravesar este tiempo de prueba es aferrados a esa arca de la salvación, es Jesús. Y termino este punto diciéndote, si no puedes derrotar al pecado con el que luchas, el problema no está en el poder de Cristo. El problema está en la distancia que tú tienes de Él. Si tú no puedes permanecer fiel frente a la prueba en este tiempo, estando en el arca de la salvación que es Cristo, el problema es tu descuido de los medios de la gracia, el problema es el descuido de tu tiempo de oración, el problema es el descuido de tu tiempo de meditación, el problema es el descuido de tu adoración, de tu devoción. Somos llamados a navegar en esta arca que es Cristo durante todo el tiempo de la paciencia de Dios, que llega hasta el 2025, evidentemente, siendo pregoneros de justicia hasta que caiga el juicio y entremos en la gloria. Punto número 2. Su exaltación, entonces, señala nuestro destino final. Cristo no solamente es el arca que nos cubre, Cristo es el arca que nos dirige hacia nuestro destino final. Por eso dice la palabra, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro los toma a ellos y los vuelve a poner frente a Cristo y les dice, en esta arca están ustedes. Están en el arca que ya pasó la prueba que ustedes están pasando. Y miren ustedes cuál fue el punto final. ¿Dónde es el puerto a donde llega esta arca? Es el cielo. Es la gloria. Pero no solamente les dice cuál es el destino, les dice que por estar Cristo exaltado, todo el sistema universal está sujeto bajo su reinado y su potestad. Pedro continúa alentando a los creyentes y haciéndoles ver que la exaltación de Cristo indica el rumbo de nuestra gloria final, y comienza hablándoles de una expresión, la diestra del Padre. Es el lugar de la exaltación. Es lo que Cristo experimenta posterior a su humillación en la encarnación y en la muerte y en la sepultura, las etapas de la humillación, en donde se marca una línea bíblica, y en la resurrección comienza su exaltación y luego su glorificación. Evidentemente, esta exaltación es que Él está a la diestra del Padre y que reina. Todo está bajo su autoridad. El punto es que si tú estás en el arca, vas a ese destino. El punto es que si tú entiendes que eres un cristiano, hoy terminarás donde Él está. El que tiene esta esperanza en Él, dice el apóstol Juan, se purifica a sí mismo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, la diestra siempre es tomada en la Biblia como un lugar de prestigio y de poder. Lo podemos leer en el Antiguo Pacto, en el Salmo 80, 17, cuando dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste.
En el Nuevo Pacto, en el Evangelio de Mateo 26:64, dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La diestra de Dios es, por lo tanto, un lugar preeminente de honor, de autoridad. Y este honor y autoridad es por toda la eternidad. Y es allí donde Pedro apunta, es allí donde el Señor Jesucristo fue al culminar su obra de redención en la tierra, y es desde allí donde gobierna todo lo creado hasta el día de hoy. Es como si Pedro les está diciendo: no desmayen, que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Estás dentro de un arca que navega sobre un juicio y Él te conducirá a esa gloria final. No te canses hasta desmayar. No tires todo por la borda. No digas: voy a probar tal o cual clase de pecado. No pienses que Cristo tarda en volver. No pienses que la venida de Cristo se demora. Piensa que estás en Cristo, dentro de un propósito eterno, de un Dios que es paciente hasta que llegue el juicio. Este es el lugar que indica la exaltación posterior a la encarnación y a la humillación hasta la muerte, tal como Pablo lo expresa en Filipenses 2, del 9 al 11, cuando él dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo esto indica que Cristo ejerce desde la diestra del Padre un señorío soberano sobre todo lo creado. Y sabes, sobre la iglesia Él es cabeza. Y sabes, tú estás en su arca. Sabes, ese es tu destino. Pero ¿por qué Pedro usa este lenguaje? Sí, es verdad que revela lo que Cristo obtuvo, su exaltación, su lugar de preeminencia final, exalta y revela su dominio y su control, pero a través de esa expresión Pedro está animando a los creyentes a que ellos entiendan la magnitud de la unión con Cristo, el destino final. Él les está diciendo parafraseadamente esto: saben, ustedes deben vivir hoy, mientras están en la prueba y luchando contra el pecado, mirando que son habitantes de esa gloria a donde Jesús entró. O dicho de otra manera, párense y vean que en ese lugar lo maravilloso es que no hay pecado, que no hay maldad, que es todo pureza, que es todo gloria, que es todo luz. Teman, no vivan la vida bajo la influencia del pecado, teman, sepan que ustedes van a esa gloria, por lo tanto vivan hoy en esa santidad. Cuando la palabra apunta a través del lugar en donde Cristo entró, es para fortalecer esa esperanza en nosotros. Y cuando tenemos esa esperanza, vivimos para la gloria de Dios. Es por esto que Pedro deja en claro que su supremacía es sobre ángeles, autoridades y potestades, dando a entender que Cristo estaba por sobre todo el poder, aún de Satanás y de sus demonios. Y lo expresa bajo la expresión: y a Él están sujetos. Esto da a entender que por la cruz y su triunfo allí fueron sujetados a Él todos los principados y potestades, y es por esto que entre su muerte y su resurrección Cristo fue a las profundidades del abismo y proclamó el triunfo sobre ellos. Esto quiere decir, Cristo le dijo a las potestades que ensuciaron la raza,
que aportaron a la llegada del juicio del diluvio. Él les dijo: yo triunfé sobre ustedes. Pero ¿y qué tiene que ver todo este lenguaje con mi vida hoy? Es que el diablo está esperando que caigas. Lo que él quiere es que pisotees la obra de Cristo. Lo que él quiere es que te mofes del poder de la cruz. Lo que él quiere y llama es ver al creyente embarrado en la maldad. Lo que a él le encanta es que el nombre de Cristo sea escupido en la práctica de tu pecado. Lo que Pedro está diciendo es esto: atravesá el tiempo de juicio. Atravesá el tiempo actual en santidad, viviendo en santidad hasta que llegue el día del juicio. Fíjate que Cristo está en la gloria, allá vas vos. Pedro les está diciendo: la operación de la maldad en la cual están participando los demonios está todo bajo el control de esa misma arca. Tú puedes luchar contra el pecado. Tú puedes luchar contra la tentación. Si bajo Cristo están ángeles, principados y potestades, más tú que eres iglesia. Y la invitación del Señor en esta mañana es que ningún creyente diga: yo no puedo. No puedo contra la pornografía, no puedo contra la lascivia, no puedo contra la mentira, no puedo contra el robo, no puedo contra la falsedad. ¿Estás o no estás en Cristo? ¿Tú crees que vas camino a la gloria? Sí, demuéstralo, derrotando tu propio pecado. Porque si estás en el arca de la salvación, se puede derrotar el pecado. Este es el lenguaje de Pedro aquí, y es la invitación a que como iglesia vivas de manera triunfal. Debes guardar el concepto de este sermón para que entiendas la conexión con el 4.1, que es directa. Y es necesario que interpretes que si eres un miembro del pueblo de Dios, vas navegando en esta arca hasta que llegue el día del juicio final. El Señor te va preservando de la maldad y destrucción de este mundo y del pecado, y llegará el día en que nos introducirá en su gloria eterna. Amado hermano, ¿eres consciente de que si padeces con Él, también reinarás con Él? ¿Entiendes que una de las marcas de pertenecer a esta arca de la salvación es que no te bajes, es que no renuncies, es que no claudiques, es que luches con triunfo frente al pecado? En segundo lugar, te gozas en el tiempo de la aflicción, sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Cuando padeces la aflicción causada por la persecución, por la tentación, por la invitación a pecar, o cualquier otra fuente de padecimiento, ¿confías en la obra intercesora del Señor a tu favor? Ese que entró ante la presencia del Padre es el que intercede por la iglesia. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando tú confías en ese que entró a la gloria, lo que haces es descargar toda tu carga en oración. Presentas tu carga ante Dios orando en el nombre de Cristo. El salmista dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te aliviará. Antiguo pacto. En el nuevo pacto, Pedro mismo dice que nosotros debemos echar nuestra carga delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Y la invitación de Pedro al mostrar el rumbo de Cristo es esta: tú debes vivir la vida hoy, como si ya hubiese llegado la eternidad, temiendo ensuciar la ropa que la redención de Cristo limpió. Es decir, vistiendo el vestido de escogidos de Dios, con pureza y santidad, hasta que llegue el día que Él nos introduzca en la gloria final. Si hay alguien en esta mañana que todavía no tiene verdadera seguridad de estar en esta arca, el arca de la salvación, es porque aún sus pecados no han sido confesados. No te has arrepentido de tus pecados. No has entendido que Cristo es el Hijo de Dios y que Él ha venido a este mundo a pagar con su vida la deuda que el pecador no puede pagar. Si verdaderamente no tienes seguridad de que tu destino final es la gloria, a donde van los redimidos del Padre, es porque no tienes comunión con el Dios que es santo. Esto quiere decir, vives en el pecado. La invitación del Señor en esta mañana es que te arrepientas, es que pidas perdón, es que recibas a Cristo para transitar tu vida dentro del arca de la salvación que es Él, y para que dentro de esta arca seas librado del juicio final y entres a la gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la epístola de Pedro, por el ánimo que nos da de poder luchar frente a nuestro pecado y de poder vivir en este tiempo de prueba de una manera fiel, entendiendo que estamos bautizados en Cristo, en contacto con Él, entendiendo que Él tiene el poder para mantenernos en santidad y ayudarnos a vencer nuestras pruebas, tentaciones y hacernos triunfantes y victoriosos en nuestra lucha. Señor, te clamo para que la iglesia toda pueda vivir una vida de triunfo en Cristo Jesús, caminando en santidad hasta el día de la gloria final. Si hay alguien en esta mañana que todavía no está en el arca, que no espere a que el diluvio llegue y se ahogue, sino que se arrepienta del pecado y cree en Jesús, para ser librado de la condenación venidera. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.